Fundación UNAM cumple 30 años de sumar apoyos por las y los estudiantes de la máxima casa de estudios. Desde sus inicios en 1993, su propósito ha sido fortalecer ámbitos de la vida universitaria como la docencia, la investigación y la difusión cultural. Hoy cumplimos 30 años becando a jóvenes universitarios para que continúen su vida académica a través del mayor proyecto por la educación superior. Cumplimos 30 años alimentando su garra con apoyo nutricional para no abandonar sus estudios. 30 años de llevar tratamientos de salud comunitaria con el profesionalismo humanitario de los alumnos a zonas rurales. Pasamos 30 años otorgando becas de movilidad para que las y los estudiantes accedan a una educación sin fronteras. Además, en uno de los momentos más difíciles para la humanidad, protegimos a médicos residentes y enfermeros universitarios que luchaban en la primera línea de atención ante la COVID-19. Premiamos la investigación científica para promover el desarrollo del conocimiento universitario y abrimos espacios de reflexión para fomentar la divulgación de la ciencia, el arte, las humanidades, las sociales y muchas más. Gracias por formar parte de Fundación UNAM. Nada de esto sería posible sin tu apoyo, porque contigo hacemos posible lo imposible. Is there life beyond Earth? To find out, we might look no farther than the planet next door. Mars may be our best hope for resolving the ultimate mystery of creation. Fundación UNAM cumple 30 años de sumar apoyos por las y los estudiantes de la máxima casa de estudios. Desde sus inicios en 1993, su propósito ha sido fortalecer ámbitos de la vida universitaria como la docencia, la investigación y la difusión cultural. Hoy cumplimos 30 años becando a jóvenes universitarios para que continúen su vida académica a través del mayor proyecto por la educación superior. Cumplimos 30 años alimentando su garra con apoyo nutricional para no abandonar sus estudios. 30 años de llevar tratamientos de salud comunitaria con el profesionalismo humanitario de los alumnos a zonas rurales. Pasamos 30 años otorgando becas de movilidad para que las y los estudiantes accedan a una educación sin fronteras. Además, en uno de los momentos más difíciles para la humanidad,
protegimos a médicos residentes y enfermeros universitarios que luchaban en la primera línea de atención ante la COVID-19. Premiamos la investigación científica para promover el desarrollo del conocimiento universitario y abrimos espacios de reflexión para fomentar la divulgación de la ciencia, el arte, las humanidades, las sociales y muchas más. Gracias por formar parte de Fundación UNAM. Nada de esto sería posible sin tu apoyo, porque contigo hacemos posible lo imposible. Is there life beyond Earth? To find out, we might look no farther than the planet next door. Mars may be our best hope for resolving the ultimate mystery of creation.
Bienvenidos al ciclo de conferencias de investigación Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación UNAM, el Colegio Nacional y el conjunto de centros de investigación y universidades del consorcio Universidades por la Ciencia. Muy bienvenidos todos, muchísimas gracias por el interés y que nos acompañen. Y el día de hoy tenemos una conferencia muy especial, muy interesante, a cargo de la doctora Laura Sánchez Lozada, quien es investigadora en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es la jefa del Departamento de Fisiopatología Cardiorrenal. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Y en el panel nos acompaña el presidente de Fundación UNAM, licenciado Dionisio Meade, la directora ejecutiva de Fundación UNAM, Araceli Rodríguez, la presidenta del Consorcio de Universidades por la Ciencia, Araxi Urrutia, y nuestra conferencista invitada. La doctora Sánchez Lozada realiza investigaciones en un rango muy amplio. Estamos comentando sobre los estudios y la importancia que tiene para las diferentes enfermedades, patologías, la parte del ácido úrico y los efectos en la parte de riñones, en la parte de todo nuestro funcionamiento interno, y relaciones también con la parte, por ejemplo, de fructosa y la obesidad. Y en esta conferencia la doctora va a abordar un tema particularmente interesante que abre una gran cantidad de oportunidades para entender esta patología de la obesidad como consecuencia de tener un interruptor de sobrevivencia permanentemente encendido. Esperamos que sea de su interés y les invitamos a que nos hagan preguntas, comentarios a través de las plataformas de Fundación y de las instituciones del consorcio. El ciclo de conferencias forma parte de las actividades del Año Internacional de Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de UNESCO. Nos ha abierto oportunidades muy interesantes de colaboración internacional y en el cual Fundación UNAM es la representante en el comité científico en Naciones Unidas. Las conferencias se transmiten a través de las sedes de Fundación UNAM, instituciones del consorcio y también, bueno, todas las instituciones y sedes de la UNAM en México y en el extranjero. En particular, muy bienvenidos nuestras sedes en San Antonio, en Tucson, en Chicago, Canadá, el Reino Unido, España, Alemania. Muchas gracias. Y con ello, bueno, le agradezco nuevamente a la doctora Sánchez Lozada. Ella es egresada de la universidad en la licenciatura y el doctorado en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una carrera extremadamente interesante e importante. Y otra parte que destaca en el trabajo de la doctora es el aspecto de las colaboraciones en el país y también en el extranjero, que es pues parte de nuestro año internacional. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias, Laura, y pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación, Dionisio Meade. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos el día de hoy en estas presentaciones, en esta serie de pláticas que con especialistas, con académicos muy destacados, pues ponemos a consideración de una audiencia que es cada vez más numerosa, que como ha mencionado Jaime, tiene escuchas en muchas partes del país y de fuera del país, y que pues tienen en buena medida el propósito de interesar a muchos jóvenes que están por definir su trayectoria profesional, a muchos jóvenes que están por definir su maestría o su doctorado, que en este campo de la ciencia
hay posibilidades enormes de investigación, posibilidades enormes de desarrollar el talento. Nos da mucho gusto que nos acompañes, Laura, y que esta fotografía ilustra desde el Instituto Nacional de Cardiología el rayo de luz de esta institución. Es una institución orgullo de México, una institución prestigiada a nivel nacional e internacional, y ahí se generan muchísimas investigaciones que han sido pioneras alrededor del funcionamiento del corazón. Así que por todas esas razones, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Estamos celebrando en Fundación UNAM el 30 aniversario y como mencionaba Jaime, para nosotros es un motivo de gran orgullo que la UNESCO, en este comité asesor que ha establecido para celebrar la década de las impulso a las ciencias básicas como motor de sostenibilidad, que nos haya invitado a formar parte de su comité asesor. Para nosotros, lo hemos dicho otras veces, es motivo de orgullo, también lo es de responsabilidad. Así que esperamos una participación muy activa de nuestra audiencia y que tengamos oportunidad de sacar el máximo provecho de la presencia de una gigantesca especialista, la doctora Laura Sánchez Lozada. Muchas gracias a todos y listos para escucharte plática. Pues muchas gracias al doctor Urrutia y al doctor Mead por esta presentación, a Fundación UNAM por la invitación pues a que les hable un poco de este interruptor de sobrevivencia que hemos estado estudiando pues los últimos años en colaboración con colaboradores investigadores en Estados Unidos, básicamente, y en México. Pues bien, como ustedes saben, en México existe un problema muy importante de sobrepeso y obesidad que se ha ido incrementando según las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y que ha ido en aumento, sobre todo la obesidad, el sobrepeso se ha mantenido y hay una medición que es muy importante y que revierte mucha importancia últimamente, que es la obesidad abdominal y que significa tener una cintura de más de 80 centímetros en mujeres o más de 94 centímetros en hombres, y en la cual ustedes pueden ver que hasta el 80% en 2022 está en esta condición de tener obesidad abdominal. Este tipo de almacenamiento de grasa se asocia con muchos factores de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas degenerativas como cardiovasculares, renales, diabetes, etcétera. Aquí yo les muestro también lo que se conoce como un índice de masa corporal normal, que es hasta 24.9, lo que es el sobrepeso, que es de 25 a 29.9, y la obesidad, que sería ya en un rango mayor de 30. Pero les quiero puntualizar que la obesidad abdominal se puede dar aún cuando hay un índice de masa corporal normal, y entonces hay que vigilar mucho este aspecto de nuestra fisonomía. Como todos ustedes saben, el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que son muy complejos y los determinantes incluyen biológicos, genéticos, sociales, ambientales y psicológicos. Estos dos factores aumentan considerablemente el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como ya les comentaba. Y en esta gráfica lo que yo les muestro son los años acumulados de vida perdidos por enfermedad, discapacidad o muerte prematura. Es una medición epidemiológica que se hace actualmente. Y que ustedes ven el análisis de 1990 a 2018 a nivel global y México, y ustedes pueden ver que México siempre ha estado pues a la cabeza con una pérdida de años de vida útil muy importante ya en los últimos años y que es prácticamente el doble que en el resto del mundo. La obesidad y el sobrepeso y la obesidad abdominal se asocian con un síndrome que se conoce como síndrome metabólico y que yo creo que todos ustedes han oído mencionar y que incluye 3 de estos 5 factores, que son la obesidad, presión arterial alta, triglicéridos altos en sangre, niveles bajos de colesterol HDL y la resistencia a la insulina. Ustedes aquí pueden ver cómo les muestro que a los diferentes niveles de índice de masa corporal existe un riesgo de tener este síndrome metabólico y aún en un índice de masa corporal normal ya existe un riesgo importante. Aquí, como les decía, probablemente sea debido a
la obesidad abdominal que se dé esto. Y un aspecto importante también del síndrome metabólico es el desarrollo del hígado graso, el cual se ha vuelto una alteración muy común en nuestra población. La diabetes mellitus, pues es también otra enfermedad que puede ser atribuible a tener sobrepeso u obesidad. Y aquí otra vez yo les muestro los valores de años perdidos de vida saludable. La comparación entre los niveles globales y en México, ustedes pueden ver que en México siempre ha sido mucho más alta en comparación al promedio global. Existe una tendencia muy importante en México de desarrollar diabetes tipo 2 y la prevalencia de prediabetes que hay actualmente, o síndrome metabólico, como también se le conoce, es el 22%, mientras que la prevalencia de diabetes es el 18%, que tiende a ser un poco más elevado que en otros países, que puede ser del 10, 12%, 15%. Pero en México esta prevalencia pues ya es muy importante. ¿Qué mecanismos se asocian con estos efectos que vemos? Bueno, desde 1923 se generó la hipótesis de la sobrenutrición, que decía que pues la obesidad y el sobrepeso derivan de comer mucho y hacer poco ejercicio, ¿no? Que parece algo como muy intuitivo y algo que parecería lógico, ¿no? Y de hecho, en este estudio que yo les muestro aquí, analizaron de 1950 a 2010 en población de Estados Unidos cómo se ha ido incrementando la obesidad de los adultos, de los adolescentes, y cómo esto se ha asociado a un aumento en las calorías, en la ingesta de calorías diaria, que en 1950 era de 2100 y que ahora es de 2800. Es un incremento muy importante en la ingesta de calorías. Y también aquí, como pueden ver, esto también se ha asociado con un incremento en la falta de movilidad física por un incremento de la cantidad de automóviles, y pues más recientemente por el uso de las computadoras particulares en las casas de las personas o en el trabajo, que induce que haya muy poca actividad física, sobre todo pues en los más jóvenes. Entonces, estos datos nos llevan a pensar si todos los nutrimentos se comportan de la misma forma para inducir obesidad y sobrepeso. Y yo aquí lo que les muestro es Haven Emerson, en 1924, pues hizo esta misma pregunta. Él era el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, y él empezó a observar que en esa época había un incremento muy importante de las muertes derivadas por la diabetes tipo 2. Y él pudo asociar estas muertes con un aumento en la ingesta de azúcares. Aquí ustedes pueden ver esto que a mí me llama mucho la atención. Durante la Primera Guerra Mundial disminuyó la ingesta de azúcares de forma importante debido a la guerra, y hubo un retraso también en la disminución de las muertes por diabetes. Y luego, a partir de que terminó la guerra, pues vuelve a haber este aumento. Entonces, los factores que él observó que se asociaban con estas muertes eran adultos mayores, gente sedentaria, clase media o alta, de raza blanca, y como aquí les muestro, la ingesta de azúcar. Ahora, también la ingesta de azúcar se ha asociado con la obesidad. Aquí les muestro otra vez la tendencia del consumo de azúcar, cómo se ha incrementado desde el año 1700. Esto se ha analizado sobre todo en Inglaterra se lleva un registro, y ya después en Estados Unidos a partir de años más recientes, cómo cayó el consumo en las dos guerras mundiales, y la obesidad, cómo se ha ido también aumentando, asociada a esta ingesta que es verdaderamente muy importante de azúcares en la dieta. Entonces, nosotros hemos estado preguntándonos respecto a esto y el papel de los nutrimentos en estos efectos. Y una cosa que es muy interesante es que en la mayoría de los mamíferos el peso está regulado muy estrechamente. Y esto lo demuestra este experimento que yo les muestro aquí, que se hizo en ratas de laboratorio, donde se siguieron 3 grupos de animales.
uno se alimentó a voluntad y obviamente van creciendo con el tiempo, ¿no? Este es un crecimiento normal de las ratas con alimento ad libitum del que comen las ratas de laboratorio. Un grupo de ratas se sobrealimentó por un periodo de días, mientras que otro tuvo restricción calórica. Cuando volvieron a regresar a la dieta a voluntad, estos animales regresaron al peso esperado para la edad que tenían. Lo que indica que el peso corporal está muy, muy regulado y que cuando después de sobrealimentación o de restricción calórica se regresa a una dieta normal, el peso vuelve a donde debe de estar en ese momento, en esa etapa de crecimiento. Sin embargo, pues el almacenamiento de grasas también es beneficioso para la supervivencia en algunas circunstancias. Y yo aquí les muestro pues varios grupos de animales en los que almacenan grasa por periodos de tiempo, por necesidades de anidación o por los vuelos de larga distancia o la hibernación en varias especies de animales. Y en estos casos, pues el almacenamiento de tejido graso pues es un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, no solo se trata de almacenar grasa, sino que estos animales desarrollan toda una respuesta de supervivencia que incluye el desarrollo del síndrome metabólico. Y entonces, en estos animales lo que se ha visto que hay un apetito descontrolado, un aumento en la búsqueda de alimento o forrajeo, hay una disminución del metabolismo en reposo, hay el aumento de la grasa, hipertrigliceridemia, hígado graso, hiperglucemia y desarrollan resistencia a insulina. Todos estos animales durante la hibernación, la anidación o los vuelos de larga distancia, la grasa es metabolizada para proporcionarles energía y agua y cuando terminan estos procesos fisiológicos, los animales regresan a su peso básicamente normal. Entonces aquí yo lo que quiero puntualizar es que este desarrollo a la resistencia a insulina es una ventaja muy importante para la supervivencia en estos animales, ya que preferentemente desvía la glucosa al cerebro en vez de al músculo. Y pues cuando uno quiere sobrevivir, lo más importante que hay que proteger es el cerebro. Entonces esta respuesta es fisiológicamente está perfectamente diseñada para proteger al cerebro y para proteger a los animales durante estos procesos fisiológicos. Y entonces, pues la pregunta es, ¿qué dispara esta respuesta fisiológica en estos animales? Y entonces lo que se ha visto es que muchos de ellos aumentan la ingesta de frutas para aumentar las reservas de grasa. Y ustedes aquí pueden ver el oso pardo, esta ave migratoria de largas distancias y las marmotas que también hibernan. Y ellos antes de entrar en esos procesos fisiológicos acumulan muchísima azúcar comiendo frutas silvestres. Muchos kilos en el caso de los osos, en el nivel de kilos de fruta al día. Y entonces el azúcar de las frutas que consumen estos animales es la fructosa, que está presente actualmente tanto en la sacarosa como en el jarabe de maíz alto en fructosa. Y aquí un paréntesis nada más para recordarles que hay dos azúcares principales en la biología. Uno es la glucosa, que es el combustible principal, y la fructosa, que es el azúcar que está presente en las frutas y en la miel. Y actualmente hay dos azúcares añadidos que son muy importantes en la dieta actual, que es la sacarosa o el azúcar de mesa, que es una molécula de fructosa y glucosa. Y el otro es el jarabe de maíz alto en fructosa que contiene ambas moléculas, pero no están unidas. Es una mezcla de ambos. Y entonces nosotros lo que hicimos fue unos experimentos en animales de laboratorio para ver si esta fructosa, pues, en verdad podía inducir obesidad. Y lo que hicimos fue darles fructosa al 15% a estos ratones de laboratorio, y los comparamos con agua, se siguieron por 25 semanas, y ustedes pueden ver, estos ratones son hermanos de la misma camada, y el que consume fructosa se hace verdaderamente obeso en comparación del que consume agua. Estos ratones además también desarrollaron acumulación de grasa, hiperglucemia e hígado graso que ustedes pueden ver aquí con esta tinción especial que tiñe de rojo las
las gotas de grasa. Entonces, ¿cómo actúa esta fructosa para generar esta acumulación de grasa, sobre todo en el hígado, que es lo que hemos estado viendo? Aquí yo les muestro un panorama de lo que es el manejo de la fructosa a nivel de hígado y de intestino, y vamos a ir viendo parte por parte en detalle. Entonces, la fructosa que se ingiere se absorbe principalmente en el intestino delgado a través de este transportador que se llama GLUT5. Y cuando es una cantidad moderada de fructosa, esta fructosa se metaboliza con esta enzima que es la fructosinasa o KHK, que lo vamos a conocer, para fosforilar la fructosa en el lugar 1. Entonces se forma la fructosa 1-fosfato y esto puede pasar al metabolismo y convertirse en glucosa normal, sin mayor problema cuando las cantidades de fructosa son moderadas. Pero aquí yo les muestro esta cantidad excesiva de fructosa que sobre todo se da cuando es en bebida, muy particularmente en los humanos. Y cuando hay un excedente de fructosa, alguna puede pasar por esta vía, pero otra sale a la circulación portal por el GLUT2 y pasa a la circulación. Parte de esa fructosa es consumida por los probióticos que viven en nuestro intestino causando disbiosis y estos probióticos lo que producen es acetato, el cual se puede ir a la síntesis de ácidos grasos posteriormente. Entonces, una vez que esta fructosa pasa por la vena porta, entra al hígado con el transportador GLUT2 y en el hígado, en los hepatocitos, también tenemos esta enzima que metaboliza la fructosa. Entonces, por un lado, la fructosa 1-fosfato pasa a la vía de las triosas, donde se forma la dihidroxiacetona, el gliceraldehído, puede pasar todo esto a piruvato y luego a la mitocondria. Otra parte se va a la formación de triglicéridos. Y en estudios en humanos en los que se vio el destino de los carbonos de esta fructosa que se les daba a las personas en este estudio, se encontró que esta fructosa ingerida, hasta el 10% se formaban triglicéridos, hasta el 10% ácidos grasos. Una parte importante se iba a la formación de lactato que pasaba también a formar glucosa. Y entonces esto como que no explicaba muy claramente estos hígados grasos que nosotros vemos en los humanos y animales que consumen mucha fructosa. Y entonces existe otra vía por la que esta fructosa que se metaboliza puede inducir estos efectos. Y esta es la vía de la degradación de las puridas y formación de ácido úrico. Cuando la fructosa es fosforilada, consume ATP, pero esta enzima que yo les comento aquí, la fructosinasa, no está regulada como la hexoquinasa. De tal forma que cuando se presenta mucha fructosa en la circulación y pasa al hígado, esta toda es fosforilada con el ATP disponible en la célula en ese momento. De tal forma que se da una depresión transitoria del ATP, lo que genera que se active esta vía de degradación de purinas hasta la formación de ácido úrico. Este ácido úrico dentro de la célula lo que induce es la translocación de esta, me voy a acercar, de esta enzima que es prooxidante, que es la NOX4, se transloca a la mitocondria y esto induce aumento de estrés oxidante mitocondrial, que por un lado inhibe a esta enzima, la enoilcoenzima A deshidratasa, que participa en la oxidación de ácidos grasos, disminuyendo la oxidación de ácidos grasos, y por otro lado también disminuye la actividad de la conitasa, que es una enzima que está en el ciclo de Krebs, y por lo tanto no metaboliza el citrato, por lo que sale al citoplasma y entonces puede pasar a la vía de síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, el ácido úrico también causa estrés en el retículo endoplásmico y esto activa estos factores de transcripción a nivel nuclear que por un lado sobreactivan la expresión de la misma fructosinasa y también
aumentan la expresión de la sintasa de ácidos grasos, de tal forma que esto es un mecanismo de retroalimentación positiva. Estos ácidos grasos en cantidad entonces son almacenados como triglicéridos en las células del hígado y son las vacuolas de grasa que nosotros conocemos como hígado graso. Nosotros en el laboratorio vimos estos efectos y aquí se los muestro. Nosotros a ratas les dimos fructosa y como ustedes pueden ver, hubo un aumento del ADP por depresión de ATP y aumento del ácido úrico. Y esto se asoció con el aumento de los triglicéridos hepáticos, con disminución de la actividad de aconitasa, y también nosotros observamos que había disminución de la actividad del complejo 1 mitocondrial, lo que desfavorece la formación de ATP por vía del ciclo de Krebs. De forma interesante, cuando nosotros inhibimos la formación de ácido úrico con allopurinol, nosotros pudimos ver que se prevenía parcialmente estos efectos, lo que nos da una prueba de que el ácido úrico participa de forma importante en estas vías. Por lo tanto, tenemos que la fructosa, al ser metabolizada por la KHK y ser activado esta vía cuando son cantidades abundantes de fructosa, se activa la vía del ácido úrico y entonces se induce un estado que es de baja energía celular. Y bueno, esto ocurre en todas las células que son afectadas por este metabolismo, principalmente en el hígado. Y hay otros órganos que también tienen un metabolismo importante de fructosa, como el intestino, y el riñón también participa en el metabolismo de la fructosa, pero en realidad donde pasa primero pues es a hígado, ¿no? Que viene de la vena porta, y entonces aquí pasa todo esto a nivel hepático. Entonces, ¿cómo induce? O sea, ya vimos que la fructosa induce un estado de baja energía, pero ¿cómo induciría que haya un aumento de peso? Entonces, lo que se ha visto es que la ingesta crónica de fructosa aumenta la longitud de las vellosidades intestinales, lo que favorece su absorción. Y aquí les muestro este estudio que se hizo en ratones. Estos autores decidieron estudiar varias cepas de ratones donde observaron el mismo efecto. Cuando les dieron a estos ratones jarabe de maíz alto en fructosa en un 25%, vieron que había un aumento significativo de las vellosidades intestinales. Y esto se asociaba con un aumento de peso en estos ratones que era debido a un aumento en la grasa, no en la masa magra. Entonces, se pudo observar que este incremento en las vellosidades aumenta de forma muy importante la absorción de la fructosa. Entonces, si nosotros consumimos grandes cantidades, estamos favoreciendo que además se absorba más este azúcar en el intestino. Por otro lado, la fructosa también induce resistencia a la leptina, que es una hormona que se activa en el cerebro y que señala que estamos saciados. Entonces, en este experimento lo que se hizo fue dar a ratas una dieta alta en fructosa por 6 meses y después de este tiempo se inyectó leptina. Se les dio una inyección de leptina a estas ratas y ustedes pueden ver aquí que las ratas controles tuvieron la respuesta esperada de la inyección de leptina, reduciendo su ingesta de alimento, mientras que en las ratas que recibieron la fructosa no disminuyeron su ingesta de alimento. Estas ratas, posteriormente a esto, se pusieron con una dieta alta en grasa y ustedes pueden ver aquí que las ratas que recibieron fructosa previamente aumentaron de una forma muy importante la ingesta de una dieta alta en grasa. Entonces, nosotros sabemos que la dieta incluye muchos nutrimentos. Si consumimos mucha fructosa, se van a activar estos mecanismos y después también vamos a tener hambre pues por grasas y por otro tipo de nutrimentos que van a favorecer el aumento de peso. De forma muy interesante, se observó que estas alteraciones metabólicas y el hígado graso son inducidas aún cuando los animales se ponen en restricción calórica, que es lo que se hizo en este experimento. Nosotros estas ratas se alimentaron con sacarosa
o dieta control por 16 semanas, pero fue una dieta restringida al 90% de lo que consumen las ratas y pareada, de tal forma que todos los animales consumieron la misma cantidad de dieta. Como ustedes pueden ver, debido a esa restricción, los animales no crecieron, más se mantuvieron en el mismo peso que en la condición basal. Sin embargo, se observó que desarrollaban hiperglucemia y que también desarrollaron hígado graso. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces se ha dicho que es el aumento en la ingesta calórica lo que genera los problemas, pero en realidad aquí estamos viendo que es un problema metabólico, más que de un aumento solo de la ingesta de las calorías. Y entonces también nosotros lo que hemos visto es que el grado de la manifestación de las alteraciones del síndrome metabólico se asocia con la cantidad de fructosa que se consume. Y para ello lo que nosotros hicimos fue estudiar ratas de laboratorio a las que les dimos diferentes concentraciones de fructosa, al 10%, al 60% en la dieta, y las comparamos con este grupo control. Aquí se puede ver cómo hay un efecto dosis dependiente de la fructosa, tanto en el peso corporal como en el ácido úrico de plasma, los triglicéridos en plasma y también en la hipertensión arterial. Entonces, a mayor ingesta de fructosa, pues se van a manifestar de forma más marcada los componentes de este síndrome metabólico. Y entonces aquí la pregunta que siempre nos han hecho es si comemos frutas o no, o cuál es cuál sería el efecto de comer frutas. Aquí lo que tenemos que considerar es que las frutas contienen pequeñas cantidades de fructosa en comparación a comer un pastel, por ejemplo, ¿no? Y que, como yo les comentaba, que los primeros 3 o 4 gramos se procesan en el intestino delgado sin ningún problema. Las frutas además contienen antioxidantes como la vitamina C. Las frutas contienen polifenoles y flavonoles y todos estos componentes pueden bloquear los efectos de la fructosa a través de sus actividades antioxidantes o de o la fibra también puede ayudar a contrarrestar los efectos. Las frutas también además contienen potasio, el cual es benéfico a la salud. Entonces, mientras no ingiramos 1 kilo de uvas, por ejemplo, en una sentada, pues no va a haber problema en que comamos fruta de forma moderada. Es distinto para los jugos de fruta, que hay que aclarar. Los jugos de fruta en general requieren una cantidad importante de frutas y si son industrializadas además pues no tienen fibra. Entonces esto aplica para las frutas completas pero no para los jugos de fruta. Ahora, otro aspecto que es muy interesante es que la fructosa puede ser sintetizada a partir de la glucosa. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, lo primero que se vio es que las dietas altas en glucosa, aquí se les da a estos ratones el 10% en la bebida, también inducen obesidad a largo plazo. Este es un estudio de 15 semanas. E inducen acumulación de grasa, como podemos ver aquí, inducen hiperinsulinemia y también inducen resistencia a leptina. Esto quiere decir que aunque se secrete la leptina, pues no es sensada en el cerebro, como el estudio anterior que yo les mostré. ¿Cómo ocurre esto? La glucosa se convierte en fructosa por esta vía que se llama del poliol y que es muy conocida y se ha estudiado mucho en la diabetes, pero que también es inducida cuando se consumen alimentos con un alto índice glucémico. Y por otras, hay otros factores que la pueden activar, como vamos a ver más adelante. Entonces, en esta vía la glucosa es metabolizada por la aldosa reductasa, que es la enzima limitante. Esto se convierte en sorbitol y a través de la sorbitol deshidrogenasa se metaboliza fructosa. Y entonces esta fructosa puede pasar a todo el proceso metabólico que ya comentamos. Y entonces lo que se vio es que parte de estos efectos deleterios de la glucosa pueden ser mediados por la fructosinasa. Y esto se comprobó estudiando ratones que son knockouts o que tienen silenciamiento para la fructosinasa, como está en estas barras de acá.
Entonces ustedes pueden ver que estos ratones que ingirieron fructosa, hay un aumento de la fructosa en el hígado. Y estos, en los ratones que son knockouts para la fructosinasa, pues aquí igual se ve que hay un incremento de la fructosa intrahepática porque la vía del poliol está activada. Sin embargo, cuando esta fructosa no se puede metabolizar, sí se evita parcialmente que haya acumulación de grasa y también se evita la resistencia a la insulina. En estos ratones que fueron knockouts para la fructosinasa, también estuvieron protegidos contra el hígado graso. Entonces, estos datos sugieren que parte de los efectos de la glucosa son mediados por la conversión de la glucosa a la fructosa por la vía del poliol. Y en humanos se ha visto que la ingesta de glucosa puede inducir la síntesis endógena de fructosa. En este estudio se estudiaron 13 adultos sanos que recibieron una dosis de glucosa y a los 60 minutos se observó un aumento de la fructosa en suero. Entonces, esto es un efecto que se observa también en los humanos y les presento este estudio, pero hay otros donde han encontrado también este efecto. Entonces, como veíamos, los carbohidratos que tienen un alto índice glucémico pueden entrar a la vía de la fructosa, pues vía del poliol, y esta fructosa pasar a la vía del ácido úrico con una depresión de ATP y causar este estado de baja energía y también contribuir al aumento de grasa y de peso. Y entonces la pregunta fue si existían otros nutrientes que pudieran activar la producción endógena de fructosa. A este respecto, se sabe que esta vía del poliol también se activa por un aumento de la osmolaridad plasmática. La osmolaridad, pues, es el número de partículas que están en el plasma, que las principales y las que contribuyen a este valor es el sodio, el potasio, la glucosa. Básicamente son las tres principales que contribuyen a esta osmolaridad. Entonces, lo que se ha visto es que las dietas altas en sal pueden aumentar la osmolaridad plasmática y de esta forma se podría activar esta vía del poliol. Entonces, lo que se hizo fue un estudio en ratones en los que se les dio una dieta alta en sal, en cloruro de sodio, al 1%, con este edulcorante no calórico, pues para que los animales consumieran la bebida, porque cuando tiene sodio realmente no sabe muy bien esta bebida y los animales tienden a consumir menos. Entonces, por eso se hizo esta manipulación de poner un edulcorante no calórico para favorecer la ingesta de esta bebida y el control fue el puro edulcorante. Entonces, como ustedes pueden ver en este estudio de 30 semanas, el sodio en la bebida indujo un aumento en la osmolaridad sistémica. Y esto se asoció también con el aumento de la expresión de la aldosa reductasa, que les decía yo que es la enzima que es activada por la osmolaridad y que es la enzima limitante de la vía del poliol. Estos ratones también tuvieron un aumento importante del peso corporal y también de la fructosa intrahepática y de la grasa corporal. Estos ratones en una dieta alta en sal también desarrollaron esteatosis hepática. Y cuando se estudiaron ratones con una dieta alta en sodio, que eran los wild types o los controles contra estos ratones que son knockouts para la fructosinasa, se vio que estos ratones que no pueden sintetizar la fructosa desarrollaron menos peso corporal y menos grasa en comparación de los ratones salvajes. Y también estuvieron protegidos de aumentar la grasa en el hígado. En este mismo estudio se analizó población humana, 13,000 adultos sanos de una población de Japón que se comparó de 2004 a 2009. Y entonces ustedes pueden ver en esta correlación que la ingesta de sal
el aumento de la ingesta de sal por día, aquí la vemos en gramos por día, se asoció también con un aumento en la ingesta de calorías totales. Y aquí lo que se hizo fue dividir a esta población entre aquellos que consumen el promedio de calorías para esta población, que son 2.150, y los que consumen más. Y estos se agruparon en los individuos que consumen menos de 11 gramos de sodio y los que consumen más de 11 gramos. Y ustedes pueden ver aquí que estos individuos que consumen más calorías y consumen más sal tuvieron una incidencia de diabetes acumulada de 2004 a 2009 mucho mayor que los que no consumen tanto sodio en la dieta. Y también la incidencia del hígado graso pues fue mayor en aquellos individuos que consumen más sodio. Y aquí, como pueden ver, aún en la gente que tiene una dieta, digamos, de calorías normales, la ingesta de sodio es un factor muy importante para aumentar la incidencia del hígado graso. Y entonces, como para comprobar de otra forma esta hipótesis, lo que se hizo fue aumentar la ingesta de agua en animales que recibieron una dieta alta en jarabe de maíz alto en fructosa comparado con animales que recibieron agua de beber. Y entonces, como ustedes pueden ver, primero se estudiaron los animales con la dieta normal y la dieta de agua, con los que recibieron el jarabe de maíz alto en fructosa, y después de 15 semanas se dividieron estos animales y unos recibieron una intervención para que consumieran más agua, y esto se hace dándoles un hidrogel. El alimento se le agrega agua para que se convierta en un hidrogel, y de esta forma las ratas pueden consumir más agua en la dieta. Entonces ustedes pueden ver que cuando se instala esta manipulación de hidrogel, aunque los animales siguen consumiendo el jarabe de maíz alto en fructosa, pero con el aumento de la ingesta líquida de agua, hay una disminución o una prevención de que siga aumentando este peso corporal y la grasa corporal. Esta manipulación de aumentar la ingesta de agua también pues evitó parcialmente el desarrollo del hígado graso. Y aquí no se los muestro, pero esta intervención con agua también disminuyó la osmolaridad plasmática en estos animales. Y entonces aquí yo les pongo esta para que recuerden que los alimentos procesados y sobre todo los ultraprocesados se les agrega muchísima sal, aunque no sepa tanto. Y entonces ustedes pueden ver que una hamburguesa y queso, que es para llevar, pueden tener más de 1 gramo de sal, mientras que un filete que ustedes se preparan en su casa tiene 92 gramos de sodio. Un risotto preparado y listo para consumir también tiene más de 1 gramo de sodio, mientras que si ustedes lo preparan en su casa puede tener mucho menos cantidad de sal. Entonces, a este respecto, yo les había comentado ya que cuando se aumenta la ingesta de fructosa en la dieta, también hay un aumento de la presión arterial. Y ahorita vamos a hablar un poco de este efecto de la fructosa. La fructosa puede aumentar la presión arterial por 2 vías. Una es que aumenta este intercambiador de sodio hidrogeniones y este intercambiador de bicarbonato con cloro, tanto en intestino como en riñón. Y esto lo que induce es que haya una mayor reabsorción de sodio y de cloro por el riñón, lo que aumenta el volumen circulante, y eso es una señal para que aumente la presión arterial. Ahora, por otro lado, por la vía del ácido úrico y por la activación del estrés oxidante mediada por ácido úrico, también puede aumentar la resistencia vascular renal, y esto inducir hipertensión arterial. Entonces nosotros, esto se los muestro aquí en este trabajo, en donde estas son ratas que se les dio dietas altas en fructosa contra animales que recibieron una dieta normal,
y también se les dio un inhibidor de la xantina oxidasa, que es la enzima que produce el ácido úrico y que en este caso es FX o febuxostat, que es muy similar al opurinol. Entonces ustedes pueden ver que, sobre todo en estos animales que reciben la fructosa, que cuando reciben el inhibidor de la xantina oxidasa se previene el aumento de ácido úrico, y esto previno también el aumento de la presión arterial media en estos animales, lo que se asoció con una disminución de la resistencia total renal. Y esta lesión en las arteriolas renales de hipertrofia, esta es la arteriola aferente, que induce el ácido úrico y que es prevenido cuando se evita la formación de ácido úrico en los animales. Entonces, este mecanismo también induce aumento de la presión arterial. Y aquí yo les muestro cómo en los pacientes que tienen hipertensión esencial desarrollan esta lesión que es muy similar a los animales que desarrollan hiperuricemia. Las dos lesiones son muy similares y de hecho se ha visto que cuando la hipertensión es de nuevo diagnóstico, sobre todo en adolescentes, que no está complicada, es de reciente diagnóstico y se les da lopurinol a estos adolescentes, les bajó la presión arterial. Cuando se les retira el alopurinol, vuelve a subirles la presión arterial. Entonces además estos adolescentes que se estudiaron, la mayoría tenían sobrepeso. Entonces, es muy interesante este mecanismo de la hipertensión inducida por fructosa y hiperuricemia. Y estudios recientes también han sugerido que el aumento, sobre todo de bebidas endulzadas, de refrescos, se asocia con aumento de la presión arterial. Bueno, entonces, yo les comentaba que la respuesta de sobrevivencia es una respuesta concertada que tienen los animales. Y entonces, esta sobrevivencia requiere que se genere en el cerebro una respuesta de búsqueda de alimento, que requiere urgencia, movimientos rápidos, tomar riesgos, un tiempo de reacción rápida, una deliberación mínima y una toma de decisiones rápida. Entonces, lo que se ha visto a nivel cerebral es que la fructosa causa hambre y deseo de comer. Y estos son estudios que se han realizado en humanos con estudios de resonancia magnética para ver la activación de diferentes zonas del cerebro. Entonces se ha visto que cuando se les dan fructosa, ya sea bebida o por infusión, se activan señales en la corteza visual que son activadas cuando les muestran tarjetas con alimentos en comparación con tarjetas que no tienen alimentos. Y sobre todo, las que tienen más respuestas son las tarjetas que presentan alimentos que tienen azúcar. Pasteles, galletas, este tipo de alimentos son los que dan la respuesta más importante. Y entonces se vio, aquí se los muestro yo en estas gráficas, se comparó la glucosa con la fructosa. Y ustedes pueden ver cómo la fructosa aumenta de una forma muy importante la actividad cuando hay una señal alimenticia en comparación de una señal neutra y en comparación con la glucosa. Y esta es también se les preguntó el deseo de alimentarse a estas personas y también cuando se les dio la fructosa, esto aumentó de forma muy importante en comparación a la glucosa cuando había una señal alimenticia. Entonces lo que se hizo fue estudiar ratas a las que se les hizo una inyección intracerebro ventricular de fructosa o de glucosa. Y ustedes pueden ver aquí que la glucosa indujo un aumento de ATP, mientras que la fructosa disminuyó el ATP también esta inyección llega al hipotálamo de las ratas, que es el centro de mando de la saciedad y del hambre en los mamíferos. Y entonces, ustedes pueden ver aquí, después de esta inyección, estos animales se pusieron a comer. Y entonces pueden ver que los que recibieron la fructosa aumenta de forma importante la ingesta de alimentos.
Por otro lado, en estos estudios, este fue un estudio de infusión en humanos, se vio que la fructosa, en oposición a la glucosa, disminuye la actividad cortical implicada en el autocontrol. Entonces, esta disminución de actividad cortical está asociado con una mayor impulsividad en las personas, ¿no? Y en los animales. Respuesta que se requiere cuando uno está buscando alimento, ¿verdad? Sobre los animales y pues ahora nosotros, aunque haya muchísimo alimento, de todas maneras, cuando se activan todas estas respuestas, pues estamos en la búsqueda de alimento, aunque no lo necesitemos. Y esto es porque el azúcar se considera como una recompensa natural que estimula las vías de dopamina y los opioides. La fructosa estimula la dopamina, pero reduce la expresión del receptor D2, y esto se cree que es como un mecanismo para garantizar la búsqueda continua de alimentos. Y se crea pues una adicción, un comportamiento adictivo. Mientras que la administración prolongada de glucosa también regula la baja de estos receptores a largo plazo, y se cree que esto es debido a la conversión de glucosa en fructosa, ya que en el cerebro existe toda la maquinaria para convertir la glucosa a fructosa. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros y por qué en este momento de nuestra vida es que tenemos los problemas de obesidad, sobrepeso, enfermedades crónicas? Y entonces existe la hipótesis del gen ahorrador que desarrolló James Neal y que se le ocurrió estudiando a los indios Yanomamo en Venezuela, que es una población que todavía es cazadora-recolectora, con costumbres ancestrales de nutrición. Y entonces él se preguntó si podría una mutación de nuestro pasado habernos ayudado a sobrevivir en las hambrunas, pero que actualmente en la abundancia tenga un efecto contrario y entonces cause obesidad y diabetes. Y entonces nosotros, una de las ideas que vino a la cabeza es que los humanos tenemos niveles mayores de ácido úrico en comparación de otras especies de mamíferos porque nosotros carecemos de esta enzima uricasa que se perdió en la evolución en comparación de otros mamíferos cuya actividad de uricasa está intacta y por lo tanto sus concentraciones de ácido úrico en plasma son mucho menores cuando se comparan con aquellos animales y nosotros que perdimos esta actividad de uricasa. Claro, ustedes pueden ver aquí que los indios Yanomamo tienen un nivel de ácido úrico de 3 miligramos por decilitro. Y lo que se considera normal, ustedes cuando van a los laboratorios clínicos, lo que se considera normal es 6.5, pero ya vamos a ver más adelante. Entonces, para una población de costumbres ancestrales, el ácido úrico normal está alrededor de 3, porque también se sabe que cuando baja más, también hay problemas de salud, porque se sabe que el ácido úrico a nivel sistémico puede actuar como antioxidante. Entonces también tener menos concentraciones de ácido úrico tiene un efecto deleterio. Y entonces aquí yo les muestro este cladograma de cómo se dio esta pérdida de la uricasa durante la evolución de los primates. Y entonces nosotros, los humanos, perdimos la capacidad de sintetizar vitamina C hace 50, 60 millones de años. Y entonces una de las teorías que existen es que la uricasa se perdió porque el ácido úrico puede funcionar como antioxidante, como yo les comentaba. Esto ocurrió en un periodo muy largo de tiempo, en la familia de los primates, dijéramos, y entonces empezó a haber mutaciones en el promotor y pérdida de la función durante varios millones de años. Y entonces estos animales también tienen una actividad un poco menor de la uricasa en comparación que la rata, dijéramos. Sin embargo,
hace 15, 16 millones de años empezaron a dar mutaciones de silenciamiento de la uricasa en varios codones, como ustedes pueden ver, hasta que fue totalmente silenciada en el grupo de los homínidos, que incluyen al gorila, al chimpancé y al hombre. De forma interesante también se ha visto que el transportador que reabsorbe el ácido úrico en el riñón, o sea, que lo saca del líquido tubular para regresarlo a la circulación, fue aumentando su afinidad por el ácido úrico también. Y entonces, esto tiene la implicación de que conservar el ácido úrico debe tener una ventaja evolutiva, porque ya saben que en evolución nada es gratis. Todo lo que ocurre en la evolución tiene una razón y responde a una adaptación. Entonces, el hecho de que haya aumentado la afinidad de este transportador y se haya silenciado la uricasa para que tuviéramos concentraciones más altas de ácido úrico, es muy probable que haya tenido una ventaja adaptativa. Y entonces, ¿qué es lo que pasó durante la evolución? Nuestros ancestros simios del Mioceno eran pues, vegetarianos y comían muchas frutas en esa época. En esa época ellos vivían en bosques que eran exuberantes, tropicales, donde la fruta era muy abundante, pero esto fue cambiando. Empezó a haber un enfriamiento global en el Mioceno medio y el Mioceno tardío. Las zonas templadas y cálidas se desplazan hacia el Ecuador y entonces los bosques boreales se expanden y la vegetación es más seca y aparecen los grandes desiertos. En esa época existió una migración de los simios de África que se van a Europa hace 17 millones de años. Estos simios europeos dejaron los árboles porque ya era otro tipo de vegetación y entonces buscaron alimentos en otro tipo de hábitats, que eran mucho más pues agrestes para ellos. Y entonces ellos sufrían de periodos también de inanición, como lo muestran aquí, la hipoplasia del esmalte de los dientes de varios simios que se han descubierto en yacimientos de Europa. Entonces estos simios se retiran a sitios aislados debido al enfriamiento y las hambrunas empiezan a llevar a extinciones locales. La evidencia fósil sugiere que algunas especies de estos simios europeos regresaron a África y otros migraron al sudeste asiático. Y entonces lo que nosotros sugerimos es que la mutación de la uricasa se desarrolló en estos simios para optimizar el consumo de fruta y que pudieran almacenar más grasa, lo que les permite una mejor sobrevivencia, que haya más sobrevivencia en estos animales si está activado un mecanismo que les permita almacenar grasa. Entonces, esta es la hipótesis. Si podría la mutación de la uricasa aumentar la cantidad de la grasa producida a partir de la fruta. Y entonces aquí está un resumen de lo que les he demostrado, la fructosa, la fructosinasa, depresión de ATP, activación de la vía de las purinas, síntesis de ácido úrico. Cuando hay uricasa, esto pasa a la antoína, que es mucho más soluble, pero cuando ocurre la mutación de la uricasa, entonces lo que ocurre es que hay estrés oxidante en las mitocondrias con esta respuesta de baja energía, con activación de los mecanismos que inducen acumulación de grasa, tanto en el hígado como en el tejido adiposo. Y entonces, en este cambio climático que hay, donde los inviernos son más largos y hay menos fruta disponible, esta mutación de uricasa abona a que haya una mayor supervivencia en estos animales. Y entonces esto se trató de comprobar esta hipótesis mediante la transfección de uricasas ancestrales en células hepáticas humanas, que es el experimento que yo les muestro en esta diapositiva. Y ustedes pueden ver, se seleccionó esta
uricasa ancestral, que es inmediatamente antes de los silenciamientos que ya se dieron después, y esto se transfectó en células de hígado de humano, a que se generaran la clona que contenía la enzima. Y ustedes, como pueden ver en estas microfotografías, la uricasa tiende a expresarse en los peroxisomas, y entonces aquí ustedes pueden ver que colocaliza con el marcador. Lo que se hizo entonces, ya teniendo estos cultivos, fue ponerlos con medios que tenían fructosa, tanto a las células normales de hígado que no tienen uricasa, y las células a las que se les transfectó una uricasa ancestral. Y entonces se vio la respuesta a la fructosa. Entonces, como la respuesta esperada de células que no tengan la uricasa, pues es un aumento de ácido úrico, que es dosis dependiente, y un aumento de los triglicéridos, que también es dosis dependiente de fructosa. Y en estas células que tenían la uricasa ancestral transfectada, se evitó esta respuesta. Asimismo, también pueden ver cómo está la sobreexpresión de la uricasa ancestral en esta, y cómo hay una regulación de las enzimas que activan la respuesta de almacenamiento de grasa. Y nosotros lo que hicimos, dado que las ratas tienen la uricasa, hay que darles cantidades muy grandes de fructosa para ver las respuestas que se observan en los humanos. Pero entonces nosotros lo que hicimos fue darles un inhibidor de la uricasa, que es el ácido oxónico, y las pusimos con cantidades más fisiológicas de azúcares, y les dimos una bebida endulzada al 10%. Entonces, ustedes pueden ver aquí el porcentaje de cambio del ácido úrico cuando se les da la pura bebida endulzada, y cuando, además de la bebida endulzada, se inhibe la uricasa de estas ratas, como aumenta de forma importante y significativa tanto el ácido úrico, los triglicéridos, la glucosa y la presión arterial. Entonces, como ustedes pueden ver, efectivamente la inhibición de esta enzima uricasa protege en contra de los efectos de la fructosa. Y entonces, como yo les decía, en la población yanomano y otras poblaciones de tradiciones ancestrales, el ácido úrico en sangre anda alrededor de 3, que es lo que se veía en 1920. Pero con el aumento de la ingesta del azúcar que ya les había presentado, ustedes pueden ver cómo también a través de los años ha ido aumentando las concentraciones promedio de ácido úrico, y cómo es ahora, en nuestra época, la concentración que se considera normal es 6.5. Entonces, esto nosotros creemos que es debido al aumento del azúcar en la dieta. Y además existe evidencia en estudios epidemiológicos que el ácido úrico predice el desarrollo de diabetes tipo 2. Esto quiere decir que aquellos individuos que no tienen diabetes, pero tienen ácidos úricos más altos, es más probable que desarrollen esta enfermedad en el futuro. Y existen todos estos estudios, y actualmente hay más estudios que comprueban esto. Y entonces, sin embargo, hay poblaciones que parece ser que tienen mayor propensión a desarrollar obesidad y diabetes en comparación con otras poblaciones. Entonces, aquí hay que recordar que la variación genética puede predisponer hacia la sensibilidad fisiológica o a la resiliencia, y que esto en respuesta a perturbaciones ambientales, y este fenómeno se conoce como interacciones genotipo por entorno. Entonces, aquí yo les voy a presentar algunos casos muy puntuales de lo que pudiera estar ocurriendo. Esta isla, Nauru, es una isla del sur del Pacífico, que es esta que yo les muestro. Es una isla muy pequeñita que está al norte de Australia. Esta isla, en 1914, esta era la población de la isla, que vivía pues con tradiciones ancestrales. Sin embargo, en los años 30 aproximadamente
se descubrió que toda esta zona es una mina de fósforo, la cual fue entonces comprada por un grupo alemán para desarrollar fertilizantes, y entonces explotó esta mina de forma muy importante, primero por los alemanes antes de las guerras y después por Inglaterra, por Australia. Y entonces estos pobladores les pagaron por esta mina y recibían pues su dinero prácticamente sin trabajar. Y además, recientemente, hace unos 15 años más o menos, también empezó a llegar muchísima comida ultraprocesada a esta isla. Y entonces ustedes pueden ver cómo actualmente esta población es de la más, en el mundo tal vez sea la que tiene más sobrepeso y obesidad, con un 80% aproximadamente, y también las prevalencias de diabetes son de las más altas a nivel mundial, como ustedes pueden ver en esta gráfica de hombres y mujeres de esta población. Entonces aquí lo que se piensa es que los fundadores de estas islas, que vienen de los continentes, llegan pues, en primera llegan los que sobreviven. Entonces aquí hay un efecto de fundador, que es un mecanismo de deriva génica, donde pues los que llegan a colonizar este lugar, que son un número muy bajo, pues son los que tuvieron los genes, dijéramos, que favorecían que sobrevivieron en condiciones muy adversas, que son pues básicamente estos genes que pueden promover el almacenamiento de grasa, ¿no? Entonces, este efecto del fundador, ahora se ve actualmente cómo afecta cuando hay un cambio en la dieta y cuando hay un cambio, en la actividad física, y cómo algo que fue benéfico en algún momento para ellos, ahora puede estarles causando, pues, una enfermedad, crónica, degenerativa. El otro caso es el caso de las poblaciones Pima, que viven en Sonora y en Arizona. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, los Pimas de México, que todavía tienen costumbres ancestrales en varias comunidades, pues tienen un índice de masa corporal más o menos normal, aunque aquí ya vemos algo de grasa abdominal, ¿no? Porque ya hay presencia de alimentos ultraprocesados en ciertas poblaciones. Pero ustedes vean la comparación con los Pima que viven en Estados Unidos. Y estas dos poblaciones genéticamente se puede decir que son iguales. Entonces, estos Pimas de Arizona, pues que comen puras comidas ultraprocesadas y que además su actividad es muy baja, pues a comparación de los Pima en México, es una diferencia en peso corporal muy importante. Ahora, también la diabetes es mucho mayor en los Pima de Estados Unidos. Aquí se ven estas gráficas. La obesidad de los Pimas de Estados Unidos contra la obesidad de los Pimas mexicanos, y la diabetes también. Y en este otro trabajo lo que se hizo fue estudiar cuánta energía gastan las dos poblaciones, y como les comentaba, los Pimas de Estados Unidos gastan mucho menos energía que los Pimas en México. Entonces, aquí tenemos también que recordar que pues relativamente recientemente, con el cambio en las formas de conservar, procesar y cocinar los alimentos, pues también se han alterado sus propiedades. Y entonces se han modificado fundamentalmente 7 características que yo les presento aquí, que son la carga glucémica, la composición de ácidos grasos, la composición de macronutrientes, la densidad de los micronutrientes, el equilibrio ácido-base, la relación sodio-potasio y el contenido de fibra. Y entonces también este cambio tan importante en cómo se consume la comida también puede tener un efecto. Y entonces aquí yo les muestro en este reporte de alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina, la gráfica de las ventas al menudeo per cápita de ultraprocesados. Yo en estas
líneas un poco más gruesas les puse dónde está México en referencia a otros países de Latinoamérica. Bueno, México es de los principales consumidores de ultraprocesados. Y luego lo que se hizo fue ver las puntuaciones del índice de masa corporal. Y ustedes pueden ver que obviamente esta ingesta tan alarmante de ultraprocesados también se asocia con índices de masa corporal que son los más elevados en Latinoamérica. Entonces, esta forma ahora de consumir los alimentos, sobre todo los alimentos ultraprocesados, hay que recordar que tienen grandes cantidades de azúcares y grandes cantidades de sodio, básicamente, aparte de todos los conservadores y todos los demás componentes que les agregan para que tengan una vida mucho más larga, ¿no? Entonces, hay que recordar que aunque no lo veamos, aunque no lo creamos, la mayoría de los alimentos ultraprocesados contienen muchos azúcares y mucho sodio. Y entonces aquí yo les muestro el caso de los tarahumaras, donde se ha visto, la dieta tarahumara tradicional incluye, pues, está basada en el maíz, frijoles, papas, guisantes, habas, con muy poco alimento de origen animal. Sin embargo, hay poblaciones de tarahumares que se han, digamos que, occidentalizado o en algunas regiones de Chihuahua, donde ya tienen accesibilidad a los alimentos ultraprocesados, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue comparar, en esta gráfica, el índice de masa corporal, que como ustedes pueden ver en las poblaciones tarahumaras, podemos decir que está en lo normal en comparación con este estudio Framingham, que es en población de Estados Unidos, que están en sobrepeso, ¿no? Básicamente. Sin embargo, lo que yo les comentaba, la grasa abdominal es mucho mayor en las poblaciones tarahumaras que en las poblaciones en Estados Unidos. Y esto quiere decir que se está acumulando más grasa visceral, que es la que otorga mucho más riesgo para desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, por último, la pregunta ¿es la obesidad consecuencia de un interruptor de sobrevivencia permanentemente encendido? Y entonces, nosotros lo que proponemos es que el metabolismo de la fructosa fue alguna vez un mecanismo de sobrevivencia, pero actualmente es un mecanismo para desarrollar enfermedad. Y aquí el resumen de lo que hemos hablado hasta el momento: el metabolismo de la fructosa disminuye el ATP, disminuye la oxidación de grasas, pero aumenta el almacenamiento de grasas. Entonces, la activación del interruptor de sobrevivencia, cuando ocurre esto a nivel celular, y se generan las respuestas de resistencia a leptina, hambre y búsqueda de alimento, menor metabolismo basal, resistencia a insulina, obesidad, hígado graso, hipertensión, y que en la naturaleza esto da origen a una mayor supervivencia, pero que en nuestra sociedad actualmente y con la abundancia de alimentos que hay, pues genera sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cánceres, etcétera. Y por último, solo quiero reconocer a los investigadores que han participado en estas investigaciones, tanto en Estados Unidos como en México, básicamente, y principalmente al doctor Richard Johnson, que fue también mi mentor. Y pues muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues muy interesante las investigaciones que realizan y lo que habíamos comentado en el inicio de pues, la forma integral y tan amplia del trabajo hace realmente un análisis muy interesante. Pues concordamos el problema que se tiene de obesidad y las enfermedades relacionadas en nuestra sociedad es muy importante y de hecho pues es muy preocupante. Entonces,
pues la investigación que ustedes hacen, yo creo que es crucial para, y es un mensaje fuerte para pues para todos, para la población, de lo que esto representa. Tenemos, pues, bueno, saludos y felicitaciones por el Gracias. trabajo que realizan de diferentes lados. Eh, y tenemos también una serie de preguntas de, que de hecho en realidad cubren em, em, diferentes temas. Em, Unos eh, que se hicieron en el inicio, yo imagino que fueron las gráficas estas de comparando lo que pasa a nivel global con lo que pasa en Latinoamérica y en México, en donde se ve que en las décadas, en los años recientes, pues se ve un aumento en la parte de obesidad, la parte también de incidencia de diabetes tipo 2. Eh, Nos preguntan por qué se ve esto a nivel global. Eh, ¿Qué factores son los que son principales? Si es la parte de los cambios de dietas y, bueno, eh, el consumo mayor de alimentos con sal, con fructosa, con azúcar, o si hay también algún otro efecto eh, asociado. Pues mire, como yo les comentaba al inicio, el problema de obesidad y sobrepeso es muy, muy complejo. Una parte sí está dada obviamente por el cambio en la alimentación, como yo les comentaba al final de la plática, y sobre todo el cambio de la comida más tradicional y los métodos más tradicionales de cocina, ahora que casi todo es ultraprocesado, ¿no? O que se hace mucho uso del alimento ultraprocesado, que contiene mucho azúcar, mucho sodio, y que realmente ha ayudado también pues a que las mujeres puedan también ser más competitivas en el área laboral porque ya tienen que invertir mucho menos tiempo, ¿no? En la cocina. Y eso pues tiene que ver con factores también psicológicos. De hecho, también se sabe que los países más pobres pues son los que más consumen azúcares y grasas y sal, en comparación con países con más altos ingresos o con mayores niveles de educación. Entonces, en realidad, el problema es muy, muy complejo, ¿no? O sea, la parte biológica, creemos que una parte va por lo que yo les comenté, puede haber otros mecanismos, obviamente, pero esto también se tiene que, pues, completar con toda la parte social, la parte psicológica del problema, ¿no? Es verdaderamente muy complejo. Muy bien. La parte esta de los organismos, bueno, de los animales que invernan, como los osos, o los que tienen, eh, bueno, que pasan tiempo en condiciones de mucho frío y que aumentan la grasa corporal. Eh, y nos preguntan si esto está asociado a esto de la resistencia a la insulina o cómo funciona. Y bueno, de ahí también preguntan si hay forma de controlar la resistencia a la insulina, eh, si habría alguna forma o medicamento, supongo. Sí, bueno, esto como yo les decía, estas respuestas de hibernación específicamente es una respuesta fisiológica que incluye varios aspectos. Yo les decía que estos animales desarrollan resistencia a insulina para que los órganos, sobre todo el músculo, que es muy ávido por la glucosa, no la consuma y la deje para el cerebro. Es muy importante mantener el cerebro vivo, ¿no? En estos periodos de hibernación. Entonces, por eso es que estos animales de manera fisiológica, como una respuesta fisiológica, desarrollan la resistencia a insulina.
pero que una vez que pasa la hibernación y despiertan, pues eso recuperan pues sus funciones, digamos, normales, ¿no? Ya no son obesos, ya no tienen resistencia a insulina, y ya otra vez están en condiciones de salud, dijéramos, ¿no? En cuanto a los humanos, pues sí hay medicamentos que se usan para la resistencia a insulina, pues la metformina es uno de ellos, que se usa muy ampliamente, de hecho, es lo primero que envían, un médico lo primero que receta cuando ya detecta que hay síndrome metabólico, y que hay ya hiperglucemias que no se pueden controlar fácilmente con la dieta, por ejemplo. El medicamento de primera es la metformina. Pero siempre hay que ver si con la dieta, un cambio en la dieta, se puede corregir eso, ¿no? Lo primero es intentarle por la dieta y el ejercicio. Si eso no lo corrige, entonces sí, ya se va con otro tipo pues de medicamentos, ¿no? Como les decía, el primero es la metformina. Muy bien. Nos preguntan también bueno, sobre el experimento que mostró con los ratones, con lo del knockout, si estos son ratones genéticamente modificados y si esto se podría hacer también o hay datos de población de humanos. Sí, los ratones knockout se hacen genéticamente, se hacen manipulaciones genéticas, ¿no? En las células germinales de los ratones, se hacen cruzas, etcétera, para que se silencien. Ahora sí que se actúa a nivel como evolución express, ¿no? En estos animales, y se silencia la enzima prácticamente totalmente. En los humanos lo que se sabe, no se sabe que exista un knockout, ¿no? Para la enzima. Pero no sé si ustedes hayan oído hablar de los polimorfismos en los diferentes, de las diferentes proteínas, ¿no? Que ahora se habla mucho y que ciertos polimorfismos pueden favorecer ciertas enfermedades, ¿no? De acuerdo a cómo se exprese la proteína de interés. Se sabe que existen polimorfismos para la fructosinasa y que ciertos polimorfismos se pueden asociar con más hígado graso, por ejemplo, porque esta modificación de la enzima hace que sea más activa. Y entonces es probable que existan polimorfismos también que hacen menos activa la enzima. Es probable. O sea, sí podría ser probable, pero la verdad, sé que existen los polimorfismos, pero todavía no sé cuál sería el impacto a nivel de humano, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas que tocan así como aspectos de, qué se podría, digamos, hacer o eh, qué, qué, qué se recomienda. Nos preguntan, por ejemplo, si cuando se tiene ya problema de hígado graso, si este daño puede revertirse o ya es permanente. Bueno, Irreversible. el hígado graso tiene como varias etapas, ¿no? La primera es el hígado graso, ya después esteatohepatitis no alcohólica y después eso puede derivar en hepatocarcinoma o o en fibrosis del hígado, ¿no? Entonces esto va en etapas. Cuando el hígado graso solo tiene grasa, digamos, solo tiene triglicéridos, solo tiene las vesículas, eso es reversible, completamente reversible. De hecho, actualmente hay mucho diagnóstico de hígado graso, es muy, muy común. Y el primer manejo que se hace es a nivel de dieta. Hay que bajar el consumo de carbohidratos. La primera recomendación es bajar el consumo de carbohidratos, sobre todo los simples, los azúcares, los que son de alto índice glucémico también, y pues aumentar la actividad física. Es lo primero que se recomienda. Muy bien. Nos preguntan también, por ejemplo, si las prácticas estas de ayuno o lo que se sugiere ahora de ayuno intermitente podría tener efectos benéficos. Pues existen estudios, de hecho, el ayuno es un estímulo para la biogénesis mitocondrial.
¿no? Y tener más mitocondrias y sanas, pues eso ayuda mucho a a estas alteraciones del hígado, pero a muchas otras, ¿no? La salud mitocondrial se ha visto últimamente que prácticamente es de lo más importante, ¿no? Que hay que tener sano. Y se ha visto que el ayuno promueve la biogénesis mitocondrial. Pero aquí, yo lo que les aconsejaría a las personas que quieran hacer ayuno es que, pues, tengan o sea, alguien les aconseje, ¿no? Un profesional de salud los ayude a hacer estos procedimientos, porque la gente luego se lanza así solita, ¿no? A hacer ayunos y a veces no es para todos, ¿no? O se tiene que hacer de cierta forma, ¿no? Entonces yo lo que aconsejo es que sí, o sea, sí puede ser, a mucha gente le sirve, pero siempre que se tome la decisión de hacerlo, tiene que ser con consejo médico o de un nutriólogo. Claro, muy bien. Bueno, nos preguntan también si los probióticos pueden ayudar a disminuir la grasa abdominal, si aumentar el consumo de probióticos. Pues la dieta actual, y sobre todo la de ultraprocesados, cambian la microbiota intestinal, ¿no? Eso se ha visto. La gente con sobrepeso, obesidad, tiene una microbiota intestinal que es diferente a una persona que no lo tenga. Entonces, probablemente sí, lo que pasa es que todavía no se conoce tanto qué poblaciones específicas del microbioma serían las que podrían ayudar, ¿no? Los lactobacilos se usan mucho, ¿no? Pero seguramente hay otras poblaciones. De hecho, hay poblaciones en el microbioma que degradan el ácido úrico. O pueden degradar otros componentes, ¿no? De la dieta. Pero yo he estudiado, yo tengo un trabajo en que estudiamos cepas de lactobacilos que degradan el ácido úrico y que previenen la hiperuricemia. Pero esos son estudios experimentales. Ahora, probablemente sí, pero tendremos que saber cuáles son los que nos ayudan. No todos, o sea, no echarse ahí una píldora de probióticos, ya, ¿no? Nos va a ayudar y yo puedo seguirme echando mis pasteles, ¿no? Normal, y mi refresco. No, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Mucha gente, yo lo que he visto es que quisieran la píldora mágica, Claro. y esa no existe. No, muy bien, yo creo que es un comentario muy importante, porque sí tiene uno tendencia a que de alguna manera uno lo pueda solucionar de una manera más simple. Sí. Nos preguntan también de qué sectores de la población, bueno, comentan pues que qué preocupante que México tenga estos niveles de obesidad y Sí. de enfermedades como diabetes. Ujú. Y preguntan si hay sectores pues más propensos, digamos, a afecto y, y, y qué factores de riesgo, si los riesgos van aumentando con la edad o cómo funciona. Pues generalmente las poblaciones más desfavorecidas son las que son las más afectadas, ¿no? Sobre todo porque los alimentos que contienen azúcares o sodio, pues son muy baratos en general, ¿no? O tienen una vida muy larga y entonces la gente pues, prefiere comprar esos, pues porque tiene una vida muy larga, ¿no? Pero en realidad tienen muchos componentes que sí, cuando se consumen tan seguido y tanto, pues sí pueden afectar. Ahora, la falta de educación, la gente no tiene el conocimiento de todo esto que yo les platico, o mucha gente, o no es algo así que se dé en la primaria o cosas así. Entonces la gente desconoce, mucho es por desconocimiento, ¿no? Que la gente sigue consumiendo, uno va al súper, todos los pasillos que estén en medio, casi todo es ultraprocesado. O sea, en el súper solo se puede comprar las frutas, verduras, la carne por acá, que está atrás siempre, y es a donde uno tiene que ir en el súper, ¿no? Casi todo lo demás, todo lo que está en medio es ultraprocesado. Y hay montones de cosas, ¿no? Es más, hasta lo que parece más sano
pues muchas veces es ultraprocesado, ¿no? Cuando se ha dado ahora esto que, no sé si se recuerdan, pero se dio en una época toda esta alimento light, ¿no? Bajos en grasas. Pero todos esos alimentos que en su momento fueron bajos en grasas tenían que compensarse con algo, y fue con azúcar, con los que compensaron. Entonces uno creía que estaba comiendo algo que no me iba a hacer engordar, algo light, porque tenía poca grasa y resulta que tenía muchísima azúcar. Entonces, de hecho, se ha visto que cuando se implementó esto de las dietas bajas en grasas, eso no redujo la obesidad. No lo redujo, ¿no? Porque no es por ahí. Lo que se tiene que reducir más bien son los azúcares, ¿no? Los carbohidratos simples. Eso ayuda más. De hecho, las dietas keto, que son muy altas en grasas, la gente sí baja de peso. En cambio, las dietas altas en carbohidratos son las que inducen la obesidad. Entonces, y respecto a la edad, pues bueno, si toda tu vida sigues comiendo una dieta que te va a estar activando este switch que nosotros decimos, pues claro que, pues sí, ¿no? O sea, con la edad, pues vas a tener más riesgo, porque es toda una vida de consumir una dieta que no es apropiada. Claro. Bueno, nos preguntan esta parte del consumo de alimentos superprocesados, si los efectos pueden ser reversibles si uno deja o son acumulativos. Pues la maravilla del metabolismo es que si uno deja y cambia la dieta, pues generalmente sí ve efectos, ¿no? No va a ser mañana, ¿no? O sea, no va a ser que hoy deje de comer y mañana ya, ¿no? Hay que hacer un cambio de hábitos, pero sí, o sea, si uno deja de consumir ese tipo de alimentos y lo cambia por una dieta más saludable, a largo plazo vamos a ver efectos benéficos, decididamente, pero tiene que ser a largo plazo. Y Claro. además, casarse con el hábito, ¿no? De la buena alimentación. Muy bien. Sí, bueno, ese es un mensaje muy, muy positivo. Es también como el caso del consumo del tabaco, pues siempre es bueno pararlo em, y ayuda en vez de seguirlo, de Sí, seguirlo claro. usando, ¿no? Ese es, yo creo que una recomendación muy, muy, muy fuerte. Eh, bueno, tenemos varios comentarios y felicitaciones. ¿Les gustó también esta parte que mostró de la evolución de los primates y de los homínidos? Sí, Comenta pues, que es interesante la parte de esta evolución. Y bueno, usted en un momento dado comentó pues lo que representa la evolución, los cambios. Siempre hay este balance de efecto en la sobrevivencia de las especies, de las poblaciones. sí, Dicen, bueno, comentan que se les hizo muy, muy interesante entenderlo. Eh, y pues, bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que han estado mandando comentarios. Esto es lo que, de hecho, enriquece mucho este ciclo de conferencias. Y en este caso, bueno, en nuestra parte, felicitaciones, doctora, muchas em, gracias. porque em, eh, em, pues su introducción fue clarísima. O sea, la obesidad, la diabetes, las enfermedades relacionadas son un problema de salud extremadamente importante y por las diferentes razones comentadas afecta fuertemente a nuestra población. Entonces yo creo que pues nuestra parte también felicitaciones, nos unimos al trabajo que realizan. Este es un tema de investigación eh, muy importante, refleja también pues lo que significa la investigación básica. Es yo creo que la etapa crítica de entender cómo funcionan los mecanismos. Entonces, pues con muchísimo gusto
nos sumamos a la felicitación a los estudios que realizan y pues muy interesante también todo lo que están, o sea, el reto que están abordando y los resultados, ¿no? Entonces, por tiempo, pues muchas gracias a todos, muchas gracias también por los mensajes de saludos de fuera y, y bueno, pues tendríamos que ya llegar al fin, pero eh, lo que mencionamos también al inicio, de vamos a pasar a la década de ciencia en desarrollo sostenible, entonces pues va a ser un gusto seguir en contacto con usted, doctora. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho esta invitación y todos los comentarios vertidos. Y me encantó estar también en este foro y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, le pasamos la palabra a nuestro presidente. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Laura, por esta presentación tan sugerente, tan interesante, y que no nos mencionó Jaime, pero que seguramente despertó el interés en muchas partes del país y del mundo, porque estamos muy vinculados con otras áreas de la propia Universidad Nacional, pero a través de este consorcio, pues también se suman como escuchas estudiantes, especialistas, académicos de otras partes del mundo que también tienen interés en ir conociendo lo que aquí se va diciendo, porque siempre se trata, como ahora, de investigaciones en curso, y aquí realmente sorprende que muchos de los avances que se han venido alcanzando en la ciencia alrededor de todos estos problemas, pues son relativamente recientes. Es la ciencia la que ha permitido con su equipo, con su investigación, con sus participantes, con sus académicos, la que está permitiendo lograr avances tan sustantivos. Yo creo que ese es precisamente el sentido de unas pláticas como estas, suscitar el interés por la investigación, suscitar el interés por el conocimiento y además que se aprecie que este conocimiento pues se asocia también a un género de vida apasionado también, interesante, que compromete, que sí despierta y motiva, y eso es lo que queremos que vean nuestros jóvenes, que la ciencia vale la pena, que los estudios superiores son importantes y que avanzar en ellos no tiene por qué ser algo árido o algo difícil, sino por el contrario, es algo motivador, algo comprometedor, algo que puede dar una señal de un destino de vida. Es muy interesante todo lo que aquí se nos ha dicho y parece mentira a veces que algunos de los hábitos alimenticios que nosotros tenemos pues sean tan inconvenientes en términos de salud. En nuestro país se enfrenta pues 3 retos principales: la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y muchas veces están interrelacionados. Muchas veces quien se enfrenta a un problema de obesidad pues lleva de la mano, por las razones que aquí se nos han explicado de manera mucho más clara, una vinculación con los otros 2 problemas, con la hipertensión y con la necesidad y con la diabetes. Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros, tomando conciencia de lo que aquí se nos ha dicho, pues a tiempo cambiemos nuestros géneros de alimentación, algo que hacemos probablemente todos los días y que no estemos, digamos, educados para hacerlo de manera sana, de manera responsable, de manera razonable. Creo que ahí hay una gran beta, pues que involucra desde luego la investigación, pero que involucra también la comunicación, la difusión del conocimiento, para que sean muchos más los que se puedan beneficiar de todo lo que aquí se ha dicho y para que puedan inculcar en sus propios hábitos alimenticios un comportamiento diferente que pueda traducirlos a una vida más sana. Muchas gracias de nuevo por esta presentación. Gracias, Jaime, pues ha resultado muy sugerente y didáctica, muy educativa también para que todos cobremos conciencia de lo importante que es tener una buena alimentación, que corrijamos malos hábitos y que nos acerquemos también, hay que decirlo, con los especialistas que nos puedan ayudar a contribuir a mejorar nuestros propios hábitos, los de nuestra población, con más conocimiento, con más investigación, con mejor difusión. Muchas gracias. Es una de estas pláticas que
nos motivan mucho en estos 30 años que estamos cumpliendo en la Fundación UNAM, y agradecemos al Colegio Nacional que participa con nosotros, a la propia UNAM y a todos quienes participan, como en este caso especialistas del Instituto Nacional de Cardiología, que nos comparten su conocimiento, que nos comparten sus avances en la investigación. Muchísimas gracias y seguimos en contacto pues a través de estas pláticas que son tan importantes, tan interesantes y que sin duda motivaron a la UNESCO a seleccionar por eso a Fundación UNAM como parte de su comité asesor en esta década en la que se está promoviendo el conocimiento de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. Gracias de nuevo, Laura, gracias, Jaime, y gracias a todos por habernos acompañado la tarde de hoy. Gracias. Is there life beyond Earth? To find out, we might look no farther than the planet next door. Mars may be our best hope for resolving the ultimate mystery of creation.